Cartas de un escéptico, de Gregory A. Boyd y Edward K. Boyd. Parte 3. Preguntas sobre la Biblia. Carta 18. ¿Por qué Dios hace tan difícil creer en Él? ...21 de agosto de 1990. Querido Greg, hechos recientes han revivido en mí el problema sobre la forma en que Dios maneja las cosas. Ahí tienes a ese loco de Saddam Hussein aplastando al pueblo kuwaití, violando a sus mujeres y matando a sus niños mientras Dios mira tranquilamente. Sé que vas a responder a esta objeción con tu teología de la libertad y de la guerra espiritual. Pero estoy seguro que si le preguntaras a toda la gente del planeta, incluyendo a la mayor parte del pueblo iraquí, el 99% estaría a favor de una intervención temporal, sea lo que fuere que Dios haya establecido sobre la libertad, para poner a ese bastardo 6 pies bajo tierra. Sería un sacrificio menor que el sacrificio que Dios va a tener que hacer si no hace esto. ¿Por qué nosotros, humanos insignificantes, vemos lo que Dios no ve? ¿Por qué Dios no hace las cosas más democráticamente? Bueno, pero este no es el problema que tenemos para hoy. Quiero referirme al asunto de la resurrección y de la divinidad de Jesús. De nuevo tengo que admitir que tus argumentos son bastante persuasivos. A lo menos no tengo buenos argumentos contra los tuyos. Pero para ser sincero, en alguna forma la fuerza de tus argumentos me exaspera. Nada parece encajar. Quiero decir, no puedo empezar a refutar tus argumentos, pero aún me tienen en una posición que me obliga a ir más allá de lo que soy capaz de creer en ellos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Dios nos pone en una posición en que tenemos que tratar de creer en Él? ¿Por qué Él juega con la humanidad, fastidiándonos con evidencia que es suficientemente buena como para hacernos sentir incómodos, pero nunca en una forma directa como para que lo veamos a Él con claridad? ¿Qué tiene de grande la fe que la desea por sobre la obvia revelación de sí mismo? Y cuando se revela supuestamente en la Biblia, hace cosas tan fantásticas que nadie que no hubiese estado allí podría creerlas. Y supuestamente la salvación depende de la fe. ¿Por qué la gente tiene que creer cosas y aceptar historias que nunca aceptaría en circunstancias ordinarias para poder ser salva? No me parece justo. De modo que si quiero librarme del infierno, tengo que creer en una serpiente que habló a Eva, que una virgen quedó embarazada de Dios, que una ballena se tragó a un profeta, que el mar Rojo se dividió en dos y todas esas otras cosas locas. Si Dios me quiere tanto, Greg, ¿por qué hace que sea tan condenadamente difícil creer en Él? Da una evidencia aquí, una evidencia allá, suficientes como para mantenernos interesados. Pero luego se dan todas esas otras cosas extrañas que no puede esperarse que tomemos con seriedad. Si solo hubiera evidencias o solo hubiera locuras, no tendría problemas, pero combinadas me parecen insoportables. Me parece que un Dios todopoderoso haría un trabajo mucho mejor para convencer a la gente de su existencia que cualquier evangelista, incluso mejor que lo que pueden hacer todos sus argumentos. Que por ejemplo escriba en el cielo con letras grandes y bonitas: aquí está la prueba, Ed. Cree en mí y vete al infierno. Sinceramente, el Todopoderoso. Así no tendrías que gastarte toda una tarde discutiendo historia conmigo. Y me tendrías sobre mis rodillas. Supongo que es para mejor. Pero mientras más convincente suenas, más difícil me parece aceptarlo. Hace poco he estado pensando bastante sobre todo este material, lo cual te demuestra cómo me he sentido, y no tengo idea de lo que podría ser. Quizá debas decirle a tu espíritu, quien supuestamente está dándome toquecitos en el corazón, que salga de las tinieblas y se ponga a escribir en las nubes. Definitivamente creo que estoy destinado a ser un escéptico intrigado pero frustrado,
y tu optimismo acerca de mí está condenado al desengaño. Sinceramente, Da. 6 de septiembre de 1990. Querido papá. Comparto mucho de su antipatía hacia Saddam Hussein, pero no sus conclusiones teológicas a las que saca de él. Dios hizo a Saddam Hussein. Cúlpelo a él o culpe al poder del mal que está detrás de él, pero también detrás de los Estados Unidos y de otros países que tampoco están exentos de culpa en estas circunstancias. Deje a Dios fuera de esto, excepto para pedir su ayuda. Él está más enojado y triste sobre la situación que lo que cualquier humano podría estar. Después de todo, nuestro sentido de indignación moral solo viene de Él. Él está del lado de la rectitud, la justicia y la paz. Todo lo que puedo decir, papá, es que si pudiera canalizar ese fuego que hay en usted en la dirección correcta, llegaría a ser un tremendo guerrero de oración. Me gustaría verlo tan enojado con Satanás como se enoja con Dios. Volviendo al meollo de su carta, primero quiero agradecerle su sinceridad y agradecerle por tomar mis argumentos tan seriamente. Realmente aprecio el respeto que he visto que tiene por lo que le escribo. Nunca he sentido que no le ha dado importancia a lo que le digo. Me apena saber que se siente frustrado por todo esto, pero le repito que yo no. Desde mi perspectiva todo esto es muy positivo. No es fácil cambiar algo tan fundamental como nuestra cosmovisión, especialmente cuando se la ha tenido tanto tiempo, como es el caso suyo. La mente y aún el corazón se mueven en dos direcciones a la vez. Esto es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. En asuntos de suprema importancia es definitivamente doloroso. Aunque no le sea de mucho consuelo, creo que entiendo algo de cómo se siente. Hace un tiempo le conté sobre mi experiencia cuando salí del laboratorio de astronomía en la Universidad de Minnesota. En mi mente toda la evidencia en pro y en contra de la existencia de un creador amoroso estaba en guerra. Con diversos grados de intensidad, esa guerra se prolongó en mi cabeza por unos 6 meses. Nunca antes me había sentido tan desdichado. Pero esa no fue la última vez que me sentí así. Durante el tiempo que duraron mis estudios de posgrado, en varias ocasiones mi fe tambaleó. Tenía que confrontar nuevas evidencias y nuevas perspectivas que me parecían contradecir lo que creía. Y por un tiempo mi fe cristiana se mantuvo en una especie de estado de suspensión. Eso es disonancia cognitiva. Usted se siente atrapado entre dos cosmovisiones. Déjeme decirle, para ser perfectamente sincero, que aún experimento ese estado de suspensión cada vez que leo algo sobre las tragedias que le ocurren a los niños. El sufrimiento de los niños me rompe el alma. Cuando a un muchacho llamado Jacob Wetterling lo secuestraron aquí el año pasado, me sentí por un largo tiempo mal con Dios y cuestionando su integridad. Intelectualmente puedo comprender esas cosas dentro de una cosmovisión teísta coherente. Fue precisamente por luchar en mi suspensión con tales cosas que llegué a mi actual cosmovisión, al asunto de la guerra espiritual y a otras cosas. Pero emocionalmente no es posible ver la pesadilla de todo eso y no enfurecerse. En un mundo caído como este, la cosmovisión de la gente que piensa suele colisionar. Así es que no permita que mi aparente seguridad en nuestro diálogo lo confunda. Sin duda que soy un cristiano convencido. A la luz de la evidencia y bajo el impacto de la obra del Espíritu en mi corazón, no podría ser de otra manera. Pero para mí tampoco la fe ha sido fácil. Me veía y me escuchaba yo mismo en las páginas de su última carta. El cristianismo no es una máquina de respuestas gigante, aunque los fundamentalistas tratan de que lo sea. Vivir es vivir en medio de preguntas y conclusiones contradictorias. Pero bien,
La pregunta que usted planteó en su última carta fue una especie de metapregunta. ¿Por qué seguimos preguntando? ¿Por qué es tan difícil la fe? ¿Por qué Dios no es más evidente? Quisiera por lo tanto proveerle de un marco en el cual las preguntas que usted se hace tengan sentido. Es decir, que tenga sentido el hecho de que usted tiene preguntas. Si la visión cristiana de las cosas puede deducir el porqué del dilema, se ha avanzado un paso, creo, para resolver el dilema. Piense por un momento, papá, ¿qué habría pasado si Dios hubiera hecho lo que usted le pidió que hiciera en su última carta? Que Dios personalmente escribiera un mensaje en las nubes para cada persona viva. ¿Qué habría dicho usted si hubiera escrito, Jesús es mi hijo, cree en él o perece? ¿Habría toda la gente puesto su amor y su confianza en Jesucristo? Sospecho que no. Cuando Jesús estuvo en la tierra e hizo todos sus milagros, los que no querían seguirle siguieron dudando. Cuando el Padre habló desde los cielos y dijo, «Este es mi Hijo amado», los que no hubiesen tenido un corazón creyente dijeron, «Es un trueno». Y aun cuando Jesús resucitó, hubo muchos guardias romanos que dieron testimonio del hecho, y aún así se unieron a la conspiración de los líderes religiosos para encubrirlo. Ocurrió exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento. Dios probó con el acercamiento directo y no dio resultado. Mandó las plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas, pero pronto estos volvieron a dudar de él. Les mandó comida directamente del cielo, pero aún así muchos se rebelaron. Los guió continuamente a través de una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, pero hubo quienes siguieron cuestionándolo. Personalmente les dio con lujo de detalles todas las indicaciones para que se mantuvieran unidos a él. La ley del Antiguo Testamento con más de 600 leyes, pero las violaron todas. Y cuando guardaron toda la ley del Antiguo Testamento no sirvió para que alcanzaran lo que Dios quería que alcanzaran, una relación con Él amorosa y confiada. Hay muchas explicaciones de esto, sospecho, pero de inmediato vienen a mi mente 4. Primero, la impresión que los hechos portentosos tienen sobre nosotros raramente es permanente. Con el tiempo tiende a debilitarse. Yo mismo he visto a Dios hacer cosas increíbles con la gente. Pero en las semanas, meses y años después del hecho, la fuerza de la impresión inicial se ha ido. Precisamente debido a lo extraordinario del hecho, la mente parece recordarlo más como un sueño que como algo que en realidad ocurrió, y ya no sigue impactando la vida. Si una persona basa su fe en milagros, necesita una dieta estricta, pero entonces los milagros dejan de ser milagros. Terminan dispersándose, que es lo que ocurre con la mayoría de los evangelistas de televisión que practican la sanidad divina. Así es que si Dios mismo dirigiera un mensaje a alguien desde el cielo, en ese momento podría convertir a muchos, pero los efectos duraderos, me temo, serían nulos. Segundo, no hay casi nada que se pueda explicar en más de una forma. La nube que dice «cree en mi hijo» podría ser una extraña formación, un engaño, un demonio, una alucinación. La voz igualmente podría ser un trueno. Los milagros de Jesús podrían ser trucos, coincidencias, o como los líderes religiosos de sus días pensaban, actividades demoníacas. Las cosas siempre tienen una explicación. ¿Cómo llegó la Tierra aquí? Quizá fue una gran explosión. ¿Cómo pueden tener los seres humanos conciencia, libertad, amor, etc.? Nada más que mediante la acción de complejos químicos. Las explicaciones no tienen que ser buenas, solo posibles, y a veces ni siquiera eso. ¿Cómo los discípulos llegaron a creer en Jesús como la presencia misma de Dios? Cualquier explicación satisfará a algunos. Tercero, las cosas divinas no son tan claras en este mundo como serían si este mundo no estuviera, como lo he mencionado antes, en medio del fuego cruzado de una guerra espiritual cósmica. Hay un enemigo de las almas de los humanos que utiliza su poder destructivo para enceguecer los ojos y cerrar los oídos de las personas. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Hay evidencia de lo bueno, pero también evidencia de lo malo.
lo que lo ensombrece todo. Y en algunas ocasiones en que las cosas no son claras a los ojos de las personas, no es porque en sí no sean claras, sino porque sus mentes, engañadas por las fuerzas demoníacas o su propia libre voluntad que percibe al mal, están entenebrecidas. Dios puede gritar todo lo que quiera, pero si la gente tiene tapados sus oídos dirán, ¿por qué Dios no nos habla? Finalmente, aun cuando el acercamiento directo de Dios pareciera funcionar, no es así. Dios desea mantener una relación amorosa y confiada con nosotros. Para esto fuimos creados. ¿Pero lo conseguirá abriendo las aguas del Mar Rojo? ¿Lo hará hablando desde las nubes? ¿Lo hará abriendo la tierra y tragándose a los impíos? Él intentó todo eso, pero nada dio resultado. En el mejor de los casos puede asustar a la gente para que se someta, y eso solo temporalmente. Pueden forzar a la obediencia, pueden modificar temporalmente la conducta, e incluso arrancar de ellos un «yo te amo» lleno de temor. Pero esas manifestaciones no producen amor. Si Dios fuera a responder todas nuestras oraciones, si fuera un genio en una botella que concede cada uno de nuestros deseos, eso no querría decir otra cosa sino que lo estamos usando, no amándolo. Sería, como dije antes, una máquina distribuidora cósmica. Y tendría al mundo lleno de hijos estropeados y descariñados. El amor es algo que se debe elegir. Debe ser libre y debe salir del corazón sin motivaciones externas. Pero francamente es muy difícil para un Dios todopoderoso actuar en una manera en que el amor pueda existir con estas cualidades. Si Él usara el acercamiento directo al punto que no fuera posible otra explicación, si fuera posible lograrlo, y tan continuamente que no se borre de nuestras memorias, solo lograría malcriarnos con un genio mágico. Por eso Dios estableció un programa de a mitad del camino. Está ahí lo suficientemente real para que todos los que quieran experimentar su presencia lo hagan, pero lo suficientemente ausente para que los que no quieran experimentar su presencia no se sientan forzados a hacerlo y tengan de alguna manera justificación en su queja sobre la ausencia de Dios. Dios es lo suficientemente obvio para que los que lo quieren ver puedan verlo, pero lo suficientemente oculto para que los que no quieran verlo puedan evitarlo y en algún sentido sentirse justificados en su queja de su no presencia. El amor requiere tanto evidencia como ausencia. Blaise Pascal lo dijo de esta manera: Dios da suficiente luz para iluminar a los elegidos y suficiente oscuridad para impedir que los reprobados vean. Su libro Pensé está dedicado completamente a este tema y valdría la pena que lo leyera. Es brillante. La cuestión en todo esto, papá, es que la fe es más que una hipótesis histórica. También es una decisión moral. No se trata simplemente de decir, veo racionalmente por qué debo creer. Es también, ¿quiero creer? Hay una gran cantidad de evidencia válida para quien quiere creer, pero se requiere suficiente fe para hacer una decisión moral y no una decisión obligada. Dios desea la fe porque busca el amor de personas responsables y no una conducta forzada de robots. Como quizás se habrá dado cuenta, no me he referido específicamente a su pregunta sobre todas las historias extrañas de la Biblia. Pero creo que quizá quiera dejarlas por ahora debido a que no constituyen realmente un punto central. Con todo lo importante que puedan ser aquellos asuntos, la salvación no tiene que ver con creer en una serpiente que habla y que engañó a una mujer, un pez gigante que se tragó a un hombre, o un mar que se dividió en dos. Se trata de reconocer que necesita al Salvador, al Señor Jesucristo. Mucho del material de la Biblia empieza a tener sentido solo después que nuestro corazón ha sido tocado por el Señor. Si puede entonces, posponga sus juicios sobre esos asuntos y piense seriamente en el señorío de Cristo, su deidad, su vida y su resurrección. La evidencia es irrefutable, pero no coercitiva. Aún le falta tomar una decisión. Oro que se decida a tomarla. Con amor, Greg.